Bienvenidos a la semana 7, estimados estudiantes. El tema de hoy es soldabilidad del acero al carbono. Este tema reviste mucha importancia debido a que debemos de tener en cuenta al momento de hacer prácticas de soldadura en aceros al carbono. Hay que considerar distintos factores como por ejemplo el grado de soldabilidad, la zona afectada por el calor, el aporte térmico, temas de carbono equivalente, temperaturas de precalentamiento. Estos factores de alguna manera van a condicionar el éxito de un trabajo en soldadura. Bien, estimados estudiantes, el objetivo de hoy o de esta sesión es analizar la soldabilidad de los aceros al carbono, ¿correcto? Por ejemplo, vamos a poner este acero, que es un acero ASTM A36. Este es un acero estructural que se usa bastante en la industria de la construcción. Vamos a determinar si es soldable o a lo mejor no es soldable. Pero por experiencia yo les indico de que este material es soldable por casi todos los procesos de soldadura. Muy bien, continuando con la sesión, vemos que en la industria vemos distintos tipos de proyectos metalmecánicos, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquí hay un puente, este es un puente que está fabricado a base de puro perfiles. Aquí están unos perfiles, estos son perfiles H, también hay tubos redondos, planchas, etcétera. Pero estos perfiles de alguna manera reúnen una serie de propiedades mecánicas, ¿no? Y estas propiedades mecánicas, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en los distintos tipos de aceros, como el tema de la resistencia a la tracción, su límite de fluencia, dureza, el tema de su resistencia al impacto, etcétera, ¿no? Entonces ahí podemos ver nosotros si estos materiales o son tenaces o no, ¿cierto? Pero estas propiedades mecánicas de alguna manera están fuertemente influenciadas por la estructura cristalina, ¿no? Por este lado, por la estructura cristalina y la microestructura del material. Por este lado, la microestructura. Cuando vemos el tema de la estructura cristalina, sabemos muy bien que por estudios aproximadamente existen 14 tipos de estructuras cristalinas, pero comercialmente nosotros conocemos tres, y los más conocidos son en este caso cúbico centrado en el cuerpo, cúbico centrado en las caras y hexagonal compacto. Entonces, por ejemplo, en el caso de los cúbicos centrados en el cuerpo, tenemos pues de que es un cristal en forma de un cubo y en cada vértice tiene un átomo, ¿cierto? Solo que este átomo lo comparte pues con otras celdas que están a los costados, tanto arriba, abajo, a la izquierda, derecha, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, comparte un octavo, ¿no? Por 8, entonces sería igual a un átomo. Y en el cuerpo, lo estoy poniendo de color verde, va a tener un átomo, ¿no? Entonces, si sumamos, vemos que esta estructura cristalina de tipo BCC tiene dos átomos, ¿correcto? Luego tenemos los cúbicos centrados en las caras, algo similar que el anterior, solo que en el vértice igual tiene un átomo y en las caras, en cada cara va a tener exactamente un átomo, pero con los que están al lado de ese cristal va a compartir ese átomo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es medio átomo por las seis caras igual a 3, ¿no? Si sumamos, vemos que tiene cuatro átomos. Y comparando entre los dos, podemos concluir de que los metales que tengan una estructura cúbico centrado en las caras eh, es más dúctil, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos pues el oro, la plata, el aluminio, ¿no? Que son metales bastante dúctiles. Y en el caso de los aceros, cúbico centrado en el cuerpo. Bueno, y de esa manera es que nosotros vamos a ver a nivel de una estructura cristalina, ¿no? A un nivel atómico. Bueno, pero ahí no queda, señores, porque para poder hacer esta construcción de un puente o de un techo para Coliseo, nosotros necesitamos de un proceso o de procesos de unión, como en este caso la soldadura, ¿no? Para poder unir estos perfiles. Entonces, ¿qué ocurre, señores? La microestructura
a su vez puede ser fuertemente alterada por el calor de la soldadura. Claro, cuando hacemos la soldadura por arco en cualquiera de los procesos, ¿no? En este caso el proceso SMAO, ¿ya? Con este proceso, lo que vamos a eh, aportar en el metal base, es calor, ¿no? Calor, y ese calor lo que va a hacer es influenciar de alguna manera en las propiedades mecánicas del, del metal base, en este caso de los perfiles, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, este cambio, ¿no?, que existe de este punto a este punto, cómo esa microestructura ha cambiado, ¿no? Vamos a ponerle como ejemplo de una estructura netamente perlítica, o sea, de perlita. Ahora tenemos una estructura de repente bastante cambiada, de repente voy a exagerar un poco por el poco cuidado que hubo. De repente tenemos algo de martensita, que es una estructura sumamente dura, y perlita, ¿no? Y la perlita nosotros sabemos muy bien que es ferrita más cementita, ¿correcto? Entonces, de alguna manera esto va a influenciar, y es muy probable que si no se le da el cuidado del caso, ese conjunto soldado puede romperse, ¿no? O puede fragilizarse, tal como ustedes están viendo en este ejemplo. Y un cambio en la microestructura puede provocar enormes cambios en las propiedades del metal, ¿no? Puede ser que esté sumamente frágil. Muy bien, estimados estudiantes, ahora vamos a aprovechar este diagrama donde vemos el tema del ciclo térmico. Todo material de alguna manera sufre calentamientos y enfriamientos de forma local, ¿no? Cuando nosotros hablamos de procesos de unión por soldadura por arco eléctrico, entonces va a haber presencia de energía calorífica, ¿no? Ese calor es generado por la fuente, ¿no? Por la fuente, en este caso de un determinado proceso SMAO, GMAO, FECAO. Entonces, esa energía calorífica, hay una parte de esa energía que se va a ir a la atmósfera, ¿no? Va a ser transferido a la atmósfera. Y parte también de esa energía, porque es tan alta la energía que se genera en el arco eléctrico, también va a ser transferido al metal base, ¿cierto? Al metal base. Correcto. Ahora, todo esto va a depender de muchos aspectos, muchos factores. Por ejemplo, tenemos el aporte neto, ¿no? La entrada de calor. Y el aporte neto se calcula con esta fórmula, donde es igual, el aporte neto es igual al voltaje por la intensidad sobre la velocidad de avance, multiplicado por la eficiencia del proceso que se está utilizando. ¿Correcto? Este dato de la eficiencia lo pueden sacar de tablas también. Luego tenemos el espesor de la pieza a soldar. Y esto tiene que ver bastante, ¿no? Por ejemplo, si tenemos eh, láminas o planchas de acero que tienen un espesor de 1 pulgada, comparado con una placa de acero de 6 milímetros, entonces vamos a tener cambios sumamente complicados debido a que la velocidad de enfriamiento en la placa de mayor espesor va a ser rápido, va a ser alto, debido a la masa que contiene este material. Entonces, de alguna manera va a influir con el tema de la velocidad de enfriamiento, el espesor de la pieza. Luego el tipo de junta. Cuando hablamos del tipo de junta, hay distintos tipos de junta, ¿no? Juntas a tope, juntas en T, filete, traslape, solape. Pero básicamente, cuando hablamos de los tipos de junta, por ejemplo, en esta primera, en la junta a tope con bordes rectos, vemos que la calor tiene dos caminos para poder disiparse, ¿no? Y en el caso de una junta en T, tiene tres caminos para poder disiparse. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno hace soldaduras de este tipo de junta, ¿no? Luego, estamos hablando de las propiedades térmicas del material. Hay que tener mucho cuidado aquí cuando se suelda aluminio o acero, ¿no? Sabemos que el aluminio es un buen elemento conductivo térmico, aparte de la parte de... Bien, en relación a la temperatura inicial de la pieza a soldar, es importante, ¿no? Imagínense, caballeros, si tienen una placa de mayor espesor y le aplicamos un proceso de soldadura SMAO. Entonces, esa placa
lo que va a hacer es tratar de tener una velocidad de enfriamiento muy rápida, ¿no? Y eso puede generar de repente microestructuras sumamente duras, como la martensita. Ahora, si nosotros lo precalentamos, entonces la cosa cambia, ¿no? Igual con el aluminio. El aluminio también es un buen material conductivo en la parte térmica, entonces hay que precalentarlo. ¿Correcto? Entonces, después de todo esto, ahora vamos a ver algo interesante, caballeros, es en relación a todos estos cambios, afecta fuertemente a la microestructura, ¿correcto? Fuertemente a la microestructura, en este caso de la unión soldada. Afecta exactamente a lo que son las propiedades de la unión soldada, ¿no? Porque muchas veces cuando se hacen ensayos, ¿no? Ensayos mecánicos o ensayos no destructivos, en este caso vemos que muchas veces cuando se hace el ensayo a la tracción, imagínense, pum, se rompe y vemos que la estructura está sumamente dura, ¿no? Entonces, de alguna manera modifica su resistencia mecánica, puede también alterar su comportamiento, en este caso puede ser que tenga un comportamiento sumamente frágil, que no es nada bueno para las estructuras, tiene que tener cierta ductilidad y tenacidad, ¿no? Y además también se podría modificar de alguna manera o variar la resistencia a la corrosión. Por otro lado, también puede esto influir en el tema de la zona afectada por el calor. Si nosotros aportamos mucha calor, entonces obviamente que la zona afectada por el calor va a ir variando, ¿no? Va a ser cada vez más ancho y eso genera pues la disminución de sus propiedades mecánicas, ¿no? Básicamente, Básicamente, estimados estudiantes, todo este tema del ciclo térmico va a tener influencia en dos partes, ¿no? Uno es en la zona de fusión y el otro es en la zona afectada por el calor. Vamos a revisar primeramente la zona afectada por el calor. Estamos hablando de esta parte, ¿no? De la zona afectada por el calor. Va a depender de la temperatura máxima en cada punto de la SAC, ¿no? Cuando hablamos de cada punto, entonces hacemos una relación de estos puntos, ¿no? Punto central, en la zona afectada y ahí, ¿no? Entonces esto va a originar pues gradientes térmicos, ¿no? La temperatura en el centro del cordón va a ser distinto en el punto eh, más distante del metal base, ¿no? A este punto. Entonces va a variar, o sea, ya no va a ser igual. El mayor punto de temperatura va a ser, en este caso, en el centro del cordón, ¿correcto? Luego tenemos la velocidad de enfriamiento. Claro, esto también tiene que tener una cierta relación, ¿no? Porque imagínense ustedes, muchachos, si tenemos mayor espesor de material, esto también va a influenciar, como les dije anteriormente, ¿no? A mayor espesor, de repente ya estos materiales requieren pues un precalentamiento. Entonces, todo esto, de alguna manera, cuando hablamos de la velocidad de enfriamiento, va a generar pues, cambios en la microestructura de la zona afectada por el calor. No va a ser que en esta zona encontremos martensita, ¿no? Y eso sería bastante grave, ¿no? Si encontramos martensita, entonces por ahí se va a producir la fractura, ¿no? O agrietamiento en frío o agrietamiento en caliente. Luego, todo esto de aquí, tanto el ancho de la SAC como la microestructura en la SAC, de alguna manera alteran las propiedades mecánicas, ¿no? De alguna manera. Esto puede disminuir su tenacidad, su ductilidad, ¿correcto? Ahora, si nos vamos a la zona de fusión, en la zona de fusión vamos a encontrar algo interesante, ¿no? En la zona de fusión, ¿qué vamos a ver? Tenemos que ver primero el tiempo de solidificación. Recuerden que la soldadura, una vez que se aplica, eh, digamos, el tiempo de transición entre el estado líquido a estado sólido es en microsegundos, ¿ya? Entonces empieza a solidificarse. Entonces, ese tiempo tiene que ser hay que ser bastante cuidadosos, ¿no? No esperar de que pase una corriente de aire o echarle agua para hacer de que se enfríe bruscamente. Si vemos una acción de esas, va a alterar la microestructura de la zona de fusión, ¿ya? Entonces, puede ser que también, si de repente vemos que hay corrientes de aire o los electrodos están en malas condiciones o el mismo metal base, entonces también podría originarme presencia de
microestructuras duras, ¿no? Y esto de alguna manera va a afectar las propiedades mecánicas en la zona de fusión. Tengamos mucho cuidado, muchachos. Muy bien, estimados estudiantes. Para el tema de la soldabilidad de los aceros, el carbono, hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Qué debo tener en cuenta para garantizar la continuidad metálica en una unión y el buen comportamiento en servicio? Acá hay detalles bastante prácticos, ¿no? Por ejemplo, para ver el tema de la soldabilidad, tengo que evaluar, por ejemplo, el tema de la soldabilidad operativa, el tema de la soldabilidad metalúrgica y la constructiva. Cuando entonces nos preguntamos, en el tema de la soldabilidad operativa, tengo que ver si el proceso de soldadura TIG es el más apropiado para poder hacer ese trabajo, ¿no? A lo mejor cuando se realiza el trabajo no cumple con las especificaciones dadas por el fabricante o por el ingeniero que diseñó esa estructura. Entonces, por lo tanto, tendría que buscar otro proceso que sea el más apropiado para el tema de la soldabilidad operativa. En relación a la soldabilidad constructiva, tengo que ver muchos factores también, ¿no? Si ese conjunto soldado tiene un buen comportamiento en cuanto a lo que es la resistencia mecánica, si cumple con las especificaciones indicadas o estipuladas por el tema del el proyectista, ¿no? Entonces, todo ese aspecto también conlleva a tener este tema de la continuidad metálica. Y en relación a la soldabilidad metalúrgica, engloba aquí más que todo a los dos factores que ya inicialmente revisamos, ¿no? El tema de la zona fundida y el tema de la zona afectada por el calor. Entonces, aquí tenemos que ver muchos factores, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de carbono, ¿no? Entonces, aquí tenemos que conocer un poco lo que es el tema de la composición química de ese acero. Hay que hacer un estudio ahí, ¿no? Si no tenemos esos datos, habría que hacer un análisis de espectrometría. En este caso, Texur lo tiene ese equipo, ¿no? En el laboratorio de materiales, ¿no? Entonces podemos analizar o determinar la composición química de ese determinado acero. Luego, a través de fórmula, nosotros podemos determinar el carbono equivalente. Y con este carbono equivalente, nosotros a través de una fórmula podemos determinar si este metal, dependiendo del índice que tenga o que resulte, vemos si es soldable o no. Luego también tiene bastante influencia con el porcentaje de elementos aliantes, tiene que ver el tema del espesor, el procedimiento de soldadura. Una vez que ya se conozca todos estos datos, ya vemos el tema del WPS, ¿no? Que es el procedimiento de soldadura. Es la partida de nacimiento de un trabajo de soldadura. Entonces, y además nosotros nos apoyamos a través de métodos científicos como el diagrama de Graville para determinar en qué zona me cae eh, este material, ¿no? Que va a ser soldado. Si me cae en la zona 1, en la zona 2 o en la zona 3, ¿no? Entonces, además con el método de Seferian, yo podría ver el tema de la temperatura de precalentamiento para ese determinado material. Cumpliendo con todo esto, yo creo que ese conjunto soldado va a reunir todos los requisitos para cumplir un trabajo o calidad en la unión soldada. Bien, estimados estudiantes, ya para finalizar la presentación, aquí vemos que uno de los criterios bastante interesantes es el tema del análisis de la soldabilidad de los aceros de carbono. Vamos a ver, en este caso, para los aceros, solo para los aceros, vemos el tema del carbono equivalente, ¿ya? Si vemos que el carbono equivalente es menor a 0,35% de carbono, la soldabilidad es buena, pero si fuese mayor a 0,35 o hasta 0,4, la soldabilidad es soldable, pero hay que tener mucho cuidado, la soldabilidad es limitada. Entonces, esto tiene que ver bastante en el éxito de ese trabajo, ¿no? Ese trabajo de soldadura. Por ejemplo, cuando nos vamos a la soldabilidad buena, tenemos que ver el tipo de acero, qué espesores, tipo de junta, qué parámetros y qué proceso de soldadura vamos a emplear. Y una vez que tengamos toda esta data, toda esta información, nosotros empezamos a elaborar el procedimiento de soldadura.
en este caso el WPS. Como les dije anteriormente, es la partida de nacimiento de un trabajo de soldadura. Y este procedimiento, que es un documento escrito, tiene que ser calificado a través de un PQR. ¿Listo? A través de ese documento PQR ahí va a estar registrado toda la información real del trabajo que está realizando. Luego, si nos vamos hacia el otro lado, hacia el lado derecho, vemos que a mayor porcentaje de carbono equivalente, vemos también que la soldabilidad es limitada, pero no imposible. Solo que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuánto de calor está ingresando al conjunto de soldadura, ¿no? Si requiere o no requiere precalentamiento. Y no solo eso, sino un postcalentamiento. Después de haber sido soldado, tenemos que de pronto hacer un tratamiento de post-soldeo, ¿no? O sea, en este caso calentarlo y tratar de repente aliviar las tensiones o un tratamiento térmico de post-soldadura. Y eso también tiene que estar estipulado en un WPS. ¿Qué materiales de aporte? El proceso de soldadura, y aquí hay algo interesante, ¿no? El porcentaje de hidrógeno absorbido, ¿no? En este caso, usted ya sabe muy bien, aquí los más conocidos, un H4, un H8, ¿cuál es el porcentaje de hidrógeno? En este caso, cuando hablamos de H4, indica pues 4 miligramos de en este caso, por 4 miligramos de hidrógeno difusible por cada 100 gramos de metal depositado, ¿no? De igual manera con el número 8. Y la restricción de la junta, ¿no? Hace que esté sumamente tensado, ¿no? Y eso puede generar también la fragilización. Entonces, estos criterios hay que tener mucho cuidado, estimados estudiantes, y lo vamos a estudiar al detalle y hacer algunos cálculos para el tema del análisis de la soldabilidad. Para eso les he dejado unas actividades en Canvas para poder trabajarlo de forma grupal. Nos estamos viendo, muchachos. Gracias.